Los cuentos de hadas fueron para muchos una fuente de entretenimiento y diversión durante la niñez. Y aunque no todos han leído algún cuento directamente, estos se volvieron, en su mayoría, demasiado populares, debido a que casas productoras como Disney se dieron a la tarea de animar dichas historias. Pero lo que muchos no saben es que muchas de estas historias que conocemos hoy en día no eran tan inocentes como nos lo han hecho saber, pues algunas de ellas eran por lo más gráficas, grotescas, violentas y hasta perturbadoras, pues hay que recordar que en su tiempo, allá por la Edad Media, estos cuentos buscaban, por medio del miedo, instruir a los más pequeños. La culpa de dicho embellecimiento y misticismo es en parte gracias a Disney, la cual adaptó dichos cuentos para un público mucho más infantil. Pero aún así, existen muchos cuentos que nunca fueron animados por esta compañía, y aún así la realidad que conocemos es muy diferente a como los autores la diseñaron. Te advierto que no me responsabilizo por infancias destruidas. Sin más por el momento, disfruta del video. Amor, solidaridad, fidelidad, romanticismo. Esto y más se menciona en la historia de Pocahontas, la cual narra cómo dos mundos pueden unirse a través de dos corazones. El suceso se desarrolla en plena época de colonización inglesa sobre el territorio norteamericano. En dicha historia, la joven protagonista trata de evitar la inminente guerra y en el camino se enamora del almirante británico John Smith. Justo al final de la historia, los colonos deciden regresar a su tierra, pues John había resultado herido. Este le pide a Pocahontas que los acompañe, pero ella decide quedarse en su tribu. Lejos de tratarse de un burdo cuento o una historia para niños, esta historia se basa en una leyenda, un supuesto hecho verídico. Se dice que la verdadera Pocahontas fue un puente puro para los ingleses frente a su tribu. Y realmente ella era muy pequeña cuando estuvo frente a los colonos. De hecho, se llevaba mucho de diferencia en cuanto a edad con John Smith. Se dice que años después, la joven fue secuestrada y sometida junto a los demás miembros de la tribu, y finalmente ella traicionó, por así decirlo, a su gente, pues decía que su padre no la valoraba y decidió hacer su vida en Inglaterra. Murió a la edad de 20 años aproximadamente, víctima de una devastadora tuberculosis. Por muchos años, la historia que se nos dibujó del jorobado de Notre Dame era muy distinta a la que el autor realmente escribió. A nosotros se nos narró una historia de amistad y fidelidad, en la cual Quasimodo, a pesar de no haber recibido el amor que merecía en su infancia, era poseedor de un corazón puro y sincero, el cual le sirvió para ayudar a Esmeralda y a su enamorado Febo a salvarse de la muerte, a pesar del inmenso dolor que les causaba verlos juntos, y a costa de la voluntad de su protector, el juez Frollo. Pero lejos de un cuento de amor y fantasía, la verdadera historia, escrita bajo el pulso de Víctor Hugo, narra algo mucho más trágico. En el escrito original, Frollo es dibujado como un sacerdote maligno, el cual ordena a Quasimodo que rapte a Esmeralda, mata a Febo y observa gustosamente cómo la gitana muere en la horca, mientras que Quasimodo se enamora de ella y tras verla morir ante sus ojos, asesina a su cruel protector para más tarde dejarse morir de hambre y sed postrado sobre la lápida de la gitana. Verdaderamente una historia muy triste y desgarradora que a través de los años se convirtió en una de las más importantes de la literatura francesa. Supongo que de las historias relatadas aquí, esta es una de las más conocidas,
pero no por ello deja de ser bastante grotesca e inquietante. La Cenicienta es un cuento de hadas con un autor inexacto, nacida del folclore europeo, pero se le da la responsabilidad a Charles Perrault de crear la versión más famosa de todas por parte del territorio francés, mientras que en Alemania el estandarte le corresponde a los hermanos Grimm. Pero debido a que Disney versionó el cuento de Perrault, la historia de este se conoce mucho más que la de los hermanos Grimm. En su infantil y pintoresca versión se nos muestra la historia de la pobre Cenicienta, una joven que es esclavizada por su madrastra, así como por sus dos malvadas hermanastras. Gracias a su hada madrina, la muchacha logra ir al baile, el cual no se le dejó ir, luciendo unas ropas muy finas, con un porte digno de la realeza, pero con el límite de tiempo comprendido hasta las 12 de la noche. Finalmente, apurada, pierde una zapatilla de cristal, con la cual el príncipe puede encontrarla y finalmente casarse con ella, a envidia de las hermanastras. La verdadera historia no difiere a gran detalle de esta, salvo que en la última parte, las hermanastras de Cenicienta, conscientes que su pie no encajaría en la zapatilla, fueron capaces de mutilarse el talón, así como cortarse sus dedos, todo para casarse con el príncipe. Pero finalmente, unos pájaros las atacan y le sacan los ojos. Su final fue por mucho uno de los más trágicos de los cuentos, pues lejos de morir, fueron condenadas a vagar por las calles por el resto de sus vidas. Si de historias crudas y sin restricciones se trata, no podía faltar esta. Prepárate, pues de todas las enumeradas hasta ahora, esta fácilmente podría helarte la sangre. La Sirenita es un cuento que narra cómo la joven princesa Ariel, una sirena, se enamora del príncipe Eric, hace un trato con la bruja Úrsula y le otorga su voz a cambio de tener piernas. Por último, la historia culmina en una batalla del bien contra el mal, donde en efecto el bien sale victorioso. Es curioso que en la mayoría de los cuentos, los cómics y las películas se nos acostumbra a ver ganar al bando bondadoso, pero la historia original de La Sirenita es la gran excepción. La historia redactada por el afamado escritor Hans Christian Andersen termina de una forma muy distinta. Se cuenta que la Sirenita, en efecto, dio su voz a una bruja a cambio de piernas, solo que en la verdadera historia, cada paso le provoca un profundo y desgarrador dolor a la joven. Imagina la desesperación que ésta sentía cuando el príncipe le pedía que bailara, pues a él le encantaba verla bailar. Poco después, según se relata, el príncipe Eric conoció a otra mujer y se olvidó de la inocente Ariel, cosa que a esta última le desgarró el corazón. A partir de aquí existe un poco de discordancias en cuanto al fatídico final de La Sirenita, pues mientras algunos dicen que la princesa del mar se deprimió tanto que optó por suicidarse, otros aseguran que la historia sigue después de la boda del príncipe Eric. En efecto, la traición del joven príncipe deprimió a la mujer de sobremanera hasta el punto de contemplar el suicidio, mas no lo hizo. Lo que sucedió en realidad fue que, después de lo ocurrido, las hermanas de la Sirenita le aconsejaron que asesinara a Eric. Incluso le obsequiaron unos cuchillos, cortesía de la bruja del mar. La joven, una noche, se introdujo en la alcoba del príncipe y de su pareja, y justo cuando los iba a asesinar, se arrepintió y se arrojó al mar. Acto seguido, se desvaneció en este mismo, volviéndose espuma. Meramente, por la carga de decepción y terror psicológico, esta historia, por años, ha sido recordada como una de las más trágicas y escalofriantes de todas. Todos conocemos el cuento de Hansel y Gretel, un relato perteneciente a la recopilación de los hermanos Grimm. La historia cuenta la trágica aventura de dichos hermanos,
los cuales fueron abandonados por sus padres en el bosque a su suerte y sin siquiera un pan o alguna cobija. A lo largo de su viaje, los niños se toparon con una casa hecha de dulces, habitado por una bruja, la cual intentó comérselos. Finalmente, los pequeños lograron engañar a la anciana arrojándola a su caldero y regresaron con sus padres. Pero lejos de la historia antes relatada, la verdad es mucho más siniestra. Realmente, el principio del cuento se maneja un poco similar, pero tiene detalles algo distintos. Los niños no fueron abandonados porque ya no podían ser mantenidos. Existía una época de hambruna, sí, pero lo que sus padres trataban de evitar era cometer un acto de locura, cometiendo canibalismo hacia sus propios hijos. Lo más impactante de todo esto es que en lugar de arrojar a la bruja a la caldera, los niños, en su máxima desesperación, optaron por degollar a la anciana, provocando un mar de sangre. Lo más escalofriante es que, justo al verla morir, los niños se dieron cuenta que aquella bruja no era alguien más que su mismísima madre. Es apropiado señalar que este cuento, como lo veas, ya sea en su versión maquillada u original, fue hecho para dejar una enseñanza muy grande, que hasta el día de hoy se nos sigue recordando, la cual declama que es muy peligroso hacerle caso a los extraños. Sin lugar a dudas, esta historia escaló hasta aquí porque de todas, esta es la más gráfica en absolutamente todos los contextos, pues es por lejos la historia más violenta, bizarra y escalofriante que podemos llegar a encontrar en un libro escrito supuestamente para niños. Asimismo, creo que es innecesario recapitular este cuento redactado en primera instancia por Charles Perrault, y más tarde modificado por los hermanos Grimm, pues casi puedo asegurar que los padres de todos nos han contado alguna vez el cuento de Caperucita Roja antes de ir a dormir. Esta historia relata cómo Caperucita, una niña obediente, la cual viste siempre con un abrigo rojo, es mandada a la casa de su abuelita para otorgarle un poco de obsequios, ya que ésta se encontraba enferma, pero para ello tenía que cruzar el bosque. Si bien en la historia que todos ya conocemos es bastante sugerente el propósito que el lobo quería lograr, la narración original es capaz de helarnos la sangre tras darnos cuenta de lo que el lobo fue capaz. Sin mortificación alguna, vestido de la abuelita de Caperucita Roja, la invitó a pasar a su casa y le dio de comer. Lo que la niña no sabía es que tras cada bocado que daba, estaba probando a su abuelita, pues el lobo se atrevió a darle de comer los restos de la anciana, a la cual había mutilado horas atrás. A su vez, el lobo le pidió a la niña que se despojara del abrigo rojo y se introdujera debajo de las cobijas con él, para dar lugar al diálogo que todos conocemos, y más tarde devorarla en medio de la nada, sin un leñador que la socorriera. Es casi obvio que este cuento simboliza el miedo que tienen los padres de lo que a un hijo le puede ocurrir y cómo un adolescente, al no saber con quién habla, puede estar ante un mismísimo depredador, simbolizado aquí por el lobo feroz. Sin lugar a dudas, los cuentos no son para nada como los imaginamos, pero asimismo se tiene que recordar en qué fecha y contexto social fueron diseñados, pues en aquel tiempo todo era mucho más peligroso y crudo en ciertos aspectos. Te invito a que por ti mismo leas las verdaderas historias de estos y otros cuentos más, así como relatar en los comentarios otra historia escalofriante tras los cuentos que no haya puesto aquí. Si el video te gustó, te pido lo compartas y le des like. Llegar a 1500 me gusta sería grandioso y me ayudaría a monitorear el alcance del top. Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.